¿cuál es el propósito de todo esto? Uf, qué pregunta, ¿no? Es una de las más profundas que podemos hacernos. Bueno, pues hay toda una corriente en la psicología que se atreve a enfrentarla. Hoy vamos a meternos de lleno en esa idea, la logoterapia. Vamos a ver cómo nos ofrece una guía para encontrarle sentido a la vida, sobre todo cuando las cosas se ponen realmente difíciles. Pensemos en esto por un momento, porque es una pregunta que a todos en algún punto nos ha tocado. Cuando todo, pero todo parece irse abajo, ¿qué es lo que nos mantiene a flote? ¿Qué nos da la fuerza para seguir? La logoterapia nos dice que la respuesta no está en la fuerza física ni en tener buena suerte. No, la respuesta es algo mucho más hondo. Se trata de tener una razón para continuar, un para qué. Para entender bien de dónde viene esta idea, pongámosla en perspectiva. A ver, por un lado teníamos a Freud, ¿no? Que nos decía que lo que nos mueve es la búsqueda del placer. Luego llegó Adler y dijo, no, es la búsqueda de poder. Y justo ahí, en medio de todo esto, aparece un psiquiatra llamado Viktor Frankl y propone algo que cambia las reglas del juego. Dice, lo que en verdad nos impulsa, lo que está en el corazón de nuestra existencia es la voluntad de encontrar un sentido. Y ojo con esto, porque aquí está el giro. Esto no va de perseguir la felicidad como si fuera una meta, para nada. Frankl decía que la felicidad es más bien una consecuencia, ¿sabes? Algo que llega por añadidura, cuando encontramos ese porqué del que hablábamos. Y lo más impactante de todo es que esta no es una teoría que se le ocurrió en un cómodo sofá de consultorio. No, esta idea nació y se puso a prueba en el lugar más terrible que uno puede imaginar. Y es que el origen de esta idea es precisamente lo que le da un poder tremendo. No estamos hablando de algo teórico, sacado de un libro, no. Esto nació de la experiencia pura y dura, en el corazón mismo del sufrimiento del siglo XX. Hablemos de Viktor Frankl. Él era un neurólogo, un psiquiatra brillante en Viena. Tenía su vida, su carrera. Pero todo eso se desmoronó. Fue capturado y se convirtió en prisionero en 4 campos de concentración distintos. Y sí, entre ellos estaba Auschwitz. Fue justo ahí, en ese infierno, rodeado de lo peor de la condición humana, donde su teoría no solo nació, sino que fue puesta a la prueba más brutal posible. Y estando allá adentro, Frankl empezó a observar algo que iba en contra de toda lógica. Vio que los que lograban sobrevivir no eran necesariamente los más fuertes físicamente. No, los que se mantenían con vida muchas veces eran aquellos que se aferraban a algo más grande que ellos mismos, un propósito. La idea de volver a ver a alguien, la misión de terminar un libro, una fe inquebrantable. Se dio cuenta de que si una persona tenía un porqué claro para vivir, podía soportar casi cualquier cómo. Muy bien, entonces, ¿cómo se traduce todo esto a la práctica? ¿Cómo funciona? Bueno, Frankl no lo dejó en el aire. Lo estructuró todo sobre 3 pilares, 3 ideas centrales que son la base de la logoterapia. Estos 3 pilares están conectados. Uno lleva al otro. El primero es la libertad de voluntad, que básicamente dice que siempre tenemos la capacidad de elegir. De ahí pasamos a la voluntad de sentido, que es ese motor que todos tenemos dentro, esa necesidad de usar nuestra libertad para buscar un propósito. Y todo esto desemboca en el tercero, el sentido de la vida, que es algo súper personal, único para cada uno de nosotros. A ver, detengámonos en el primer pilar, la libertad de voluntad, porque es una idea potentísima. Lo que nos dice es que, aunque no podamos controlar lo que nos pasa por fuera, una enfermedad, perder a alguien, una injusticia terrible, siempre, sin ninguna excepción, nos queda la libertad de elegir nuestra actitud frente a eso. Ese espacio, ese es nuestro último bastión de poder, y eso nadie, absolutamente nadie nos lo puede quitar. Ok, de acuerdo. Si tenemos esta voluntad de sentido, esta necesidad de encontrar un propósito, la pregunta del millón es, ¿y dónde lo buscamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues Frankl no nos deja con la duda. Nos da una especie de mapa con 3 grandes caminos. El primer camino es a través de la creación. Puede ser una obra de arte, levantar un proyecto o simplemente la dedicación a un trabajo bien hecho. El segundo es experimentar algo o amar a alguien. Aquí entra desde la belleza de la naturaleza, un atardecer, hasta la conexión profunda con otra persona. Y luego está el tercer camino, que es quizá el más duro, pero también el más transformador. La actitud que tomamos frente a un sufrimiento que no podemos evitar. Y esta idea lo cambia todo. Porque significa que incluso cuando el dolor es inevitable y no podemos hacer nada para quitarlo, sí podemos transformar lo que significa. Al encontrarle un propósito, el sufrimiento deja de ser solo sufrimiento. Se convierte en otra cosa. Se convierte en un logro, en un testimonio de nuestra capacidad de superación. Ahora, vamos a entrar en un terreno más complejo. ¿Qué pasa cuando el dolor es tan, pero tan grande, que parece que nos consume por completo?
¿Cómo funciona la logoterapia cuando se enfrenta a la desesperación más profunda, al trauma? Aquí la logoterapia identifica una trampa mental muy común, la llama hiperreflexión. ¿Qué es esto? Es básicamente cuando nos obsesionamos con nuestro propio problema, le damos vueltas y vueltas al dolor, al miedo, y al hacer eso lo hacemos más grande. Es el clásico no pienses en un elefante rosa. ¿Y en qué piensas? Pues en el elefante rosa. Pensemos que nuestra atención es como una lámpara, como el foco de una linterna. Cuando caemos en la hiperreflexión, lo que hacemos es apuntar esa lámpara directamente hacia adentro, hacia nuestra herida. ¿Y qué pasa? Pues que solo vemos eso. La herida se ve enorme, proyecta sombras gigantes y todo lo demás, todo lo que está afuera, queda en total oscuridad. Entonces, ¿cuál es la solución que propone Frankl? Algo llamado de reflexión. Y es tan simple y tan potente como girar la lámpara, apuntarla hacia afuera. En lugar de enfocarnos en el dolor, la enfocamos en una tarea, en ayudar a alguien, en una causa que nos importe. Y al hacerlo, pasa algo increíble. No solo iluminamos lo que está afuera, sino que dejamos de estar nosotros mismos en la penumbra. El foco cambia del yo que sufre a un sentido que me espera. Pero a veces el verdadero problema no es el evento traumático en sí, sino lo que viene después. La tormenta pasa, pero deja fantasmas. Deja una especie de carcelero dentro de nosotros que nos mantiene prisioneros mucho después de que la puerta de la celda se haya abierto. ¿Y de qué se alimenta este carcelero interno? Pues de la rabia que nunca salió, de esa vergüenza que envenena y con eso va construyendo muros de depresión a nuestro alrededor. Es esa vocecita interna, ¿la conocen? La que nos dice, ¿estás roto? ¿No tienes remedio? Esa voz que mantiene la herida abierta, sangrando años después del golpe. Y con esto llegamos al límite, a la prueba de fuego para esta teoría. ¿Qué pasa cuando una persona realmente lo ha perdido todo? Y a todos. Si gran parte del sentido se encuentra en los demás, en el amor, en el servicio, ¿qué queda cuando no hay nadie? Cuando la soledad es absoluta. La respuesta que da Frankl a esta pregunta es, para mí, una de las cosas más profundas de toda su obra. Y es aquí donde se revela cuál es en el fondo nuestra libertad última. Frankl nos dice que, incluso en la soledad más radical, el sentido sigue siendo posible. Se puede encontrar, por ejemplo, en ser un testigo de la belleza. Sí, así de simple y así de profundo. Pararse a observar un árbol, escuchar una canción. O también se puede encontrar al dedicarse a una tarea futura, incluso si no vemos el resultado. Por ejemplo, escribir una historia personal con la esperanza de que algún día le sirva a alguien. En ese momento, la vida misma se convierte en nuestro diálogo. Y esto nos lleva a un concepto que es el corazón de la logoterapia, el optimismo trágico. Pero cuidado, no es un optimismo ingenuo, de esos de todo va a estar bien y ya. No, es un optimismo que le ve la cara a la tragedia, que reconoce el dolor, la culpa, la muerte, y a pesar de todo eso, afirma con una convicción total que el potencial de encontrarle un sentido a la vida, eso nunca, nunca desaparece. Y así, todo encaja. La libertad más grande que tenemos no es la de vivir una vida sin problemas, eso es imposible. La verdadera libertad, la última, la que nos hace humanos, es la libertad de elegir nuestra actitud frente a lo que nos pasa, de elegir nuestro propio camino. Ese es el único poder que es verdaderamente nuestro siempre. Al final del día, la logoterapia no nos entrega un manual con todas las respuestas. Más bien, nos deja con una pregunta. Una pregunta que no es para un examen, sino para la vida. Si esa libertad de elegir nuestra actitud es nuestro poder más profundo, la única pregunta que realmente importa es ¿cómo decidimos usarla? Hoy, ahora mismo.